El tema de hoy, el sepulcro vacío, la resurrección de Cristo, la Pascua de Resurrección, es un tema de alegría. Y mire, ¿quién mejor que el Padre Jesús María Sánchez Montejano, el Padre Jesús Mari, liturgista, para hacernos reflexionar entre este gran acontecimiento, hacia este acontecimiento? Bienvenido, Padre Jesús María. Muchas gracias, Roberto. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias. Hoy es el día más ocupado de los sacerdotes en todo el año. Bueno, creo que fue toda la semana, más que el día. Realmente el día de Pascua es un día de más alegría y es un día incluso más tranquilo, porque como tuvimos la vigilia pascual, ordinariamente las misas dominicales ya, no en todas las parroquias, tienen el mismo número de misas. Se reduce un poquito. Pero es un día de alegría, pues es lo más hermoso, ¿no? Lleno de flores. Lleno de flores, con una comunidad donde se integran aquellos que han ido caminando el itinerario. Comenzó en los principios de la Iglesia. Ciertamente, se sabe que antes del siglo II no hay una celebración pascual muy definida del domingo de Pascua. Se vive el gozo de la Eucaristía dominical y no hay una relación específica todavía. A partir del siglo II empezamos a tener textos relacionados con la Pascua, a fines del siglo II. Ya en el siglo III, sobre todo con la proclamación de la libertad religiosa, el decreto de Constantino del año 315, y después en el 318 hubo otro, Constantino y Licinio el 315, Constantino el 318. Con esta libertad religiosa comienza la comunidad cristiana a organizar mejor sus celebraciones y a poder expresar su alegría pascual, buscando celebrar alrededor de la fecha en que Jesús resucitó de entre los muertos. Y en nuestro tiempo, lo que hoy estamos celebrando comenzó anoche, ¿sí? ¿Está bien que lo diga así? Así es. ¿En la vigilia pascual? Así es, tomando en cuenta que a partir de la tradición judía continuamos en la tradición cristiana celebrando el día litúrgico de las 6 de la tarde, es decir, de la puesta del sol del día anterior a la puesta del sol del día del festejo. La iglesia se reúne en la oscuridad, se prende el fuego nuevo, ¿no? Perdón la risa, y digo, ojalá fuera en la oscuridad, es que ahora hay tanta luz, tantos focos por todos lados, ¿verdad? Que difícilmente puedes tener ese ambiente oscuro. Pero esa era la idea, definitivamente. En tiempos en que no teníamos toda la tecnología luminosa de hoy, podíamos, y que fue fueron muchísimos siglos, ¿verdad? Llevamos apenas, ¿cuántos años de tecnología luminosa te gusta? 100 y tantos, ¿no? Pues sí, el foco lo inventó un mexicano, Tomás Alva. Sí. Siglo XIX, pues sí. Todo esto vino a cambiar un poco el ambiente, pero precisamente se trata de iniciar la vida. Es el fuego nuevo. Incluso en la renovación de la liturgia pascual que se hizo en tiempos de Pío XII, se renovó finalmente, porque antes la vigilia pascual ya no era vigilia, acabó celebrándose el sábado en la mañana. Ah, sí. A lo mejor tenemos nosotros un recuerdo vago de esa época, pero se abría la gloria el sábado en la mañana. En tiempos de Pío XII se restaura la vigilia pascual y yo me acuerdo que el fuego se encendía con un pedernal. Era como empezar una nueva vida, empezar una nueva vitalidad. Es la luz de Cristo que ilumina, es una nueva luz. Y con eso se encendía inicialmente el fuego del carbón, de donde se tomaba el fuego para el cirio pascual, etcétera, etcétera. Se bendecía. ¿El cirio pascual es un elemento central de la vigilia pascual? Sí, es de la primera parte de la vigilia pascual, es decir, lo que se llama el lucernario, ¿verdad? Arranca de una costumbre muy antigua, incluso judía, después cristianizada y luego con un nuevo sentido cristiano. Se introducía la luz para el rezo de vísperas. No había focos, había que iluminar. Entonces se introducía una vela
y comenzaba la celebración con esa luz. Entonces, la nueva luz, Cristo Jesús, luz del mundo, se le da la bienvenida en la noche de la vigilia pascual. ¿Y el cirio viene a ser Cristo? El cirio viene a ser símbolo de Cristo. De hecho, se bendice y se consagra para ser símbolo de Cristo, en el sentido más estricto de símbolo, ¿no? Algo que nos hace referencia a una realidad que no está presente físicamente, pero que está simbólicamente presente, ¿no? Está significado en el cirio pascual. Es un cirio consagrado. Por eso es la luz de Cristo. Ahora, el cirio, el fuego del cirio. El cirio es el instrumento para que venga la luz. Ajá. No es tanto el cirio como... No es el objeto. Como la flama. O sea, el cirio viene a ser un vehículo. Así es. Que lleva la luz de Cristo. Así es. Y se identifica con la luz de Cristo. Obviamente, una vez que lo bendices y se enciende el fuego nuevo, ¿verdad? Que definitivamente antiguamente era el fuego nuevo. Ahora con los focos ya no. Esta celebración de anoche se le llama la Vigilia de las Vigilias. Así es. ¿Y es acaso la celebración más importante? Es la celebración ¿de todo el año? Central de todo el cristianismo. ¿Más que la de hoy, domingo? La más. Ajá. Bueno, que empieza, no es que sea más de la que doy domingo, de hecho empezó anoche. La celebración hoy. empezó anoche. Y continúa. Y seguimos en fiesta todo el domingo y seguimos en fiesta los 8 días, de aquí al próximo domingo. Es como un todo, total, perdón. Es como un todo, ¿verdad? Es un todo, sí. Ajá. Y celebramos la Pascua durante 50 días como un día. ¿Sí? Durante la primera semana como un día. Ya luego vienen los otros. Ajá. Investigamos para usted. Mire, ¿qué es la Vigilia Pascual? Esta que el Padre Jesús María nos ha dicho que es la más importante celebración de nuestra fe. ¿En qué consiste la Vigilia Pascual? Mire. El sábado santo por la noche, o a las primeras horas del domingo, según la liturgia, tiene lugar la celebración más rica e importante de la fe, la Vigilia Pascual, en la que se proclama un himno de particular belleza que se llama el Pregón Pascual. Este himno, proclamado en canto gregoriano por el diácono, dice en una parte: Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de la que estaba escrito: será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Pero posiblemente una de las expresiones que más se acerca a lo profundo y solemnísimo de este acontecimiento salvador del hombre y de la humanidad es cuando el mismo pregón pascual expresa: ¡qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! Al día siguiente, primer domingo de Pascua, el saludo cotidiano en la iglesia es decir: ¡Aleluya! Ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Ahí tiene usted, dentro de esta nota informativa, el texto maravilloso del pregón pascual. Es una maravilla ese canto. Esta es la noche, tan clara como el día. Oxímoro. Exulten, comienza. Exulten los coros de los ángeles. Y por la victoria de Rey de Rey tan poderoso. Que las Una trompetas anuncien
La salvación. ¡Wow! Así es. ¿Siempre tiene que proclamar el pregón un diácono? ¿O a falta de Ordinariamente diácono? estaba designado el diácono, que era de hecho, el diácono era el que dirigía el canto de la comunidad, comúnmente. Eran los que se encargaban de eso y un poquito dirigir la salmodia, todo. Finalmente, con el tiempo, empezó a haber menos diáconos. Y luego en las diócesis menos favorecidas, con vocaciones, poco a poco, la figura del diácono fue cediendo a la figura del presbítero, que es el que da el pregón pascual. No es función del presbítero de manera estricta ser el encargado de dar el pregón y el canto, pero pues a falta de diácono lo hace el sacerdote. Y muchas veces en tierras de misión o en circunstancias en que el sacerdote se enferma, porque suele suceder, ¿verdad? Pues se le delega a veces a un laico, Ajá. ¿verdad? Pero es por excepción, es Y con a buena falta voz. de... Sí, es a falta de... Y entonado. Pero es el diácono, el ministro del ordinario del pregón pascual. El tono del pregón pascual es alegre, ¿verdad? Es casi como un himno. Es un pregón. Ah, No tiene parangones cuando llegas a dar una noticia. ajá. Como el ¿Verdad? pregonero del rey. Exactamente. Anuncio la noticia. Exactamente. Anuncio que Cristo... ¿Así? Así es. Anuncio que Cristo ha resucitado. Así es. ¿Verdad? Y es rica en alabanzas, ¿no? Esta es la noche. Esa frase tan importante, ¿no? Noche única, ¿verdad? En que la luz brilla en las tinieblas, en que Jesucristo resucita del sepulcro, en que la luz vence a las tinieblas. Es un pregón muy rico y muy emotivo. Muy emotivo. Incluso la melodía, que debe venir así como la conocemos ahora, de entre el siglo IX, X, perdón, calculamos que por ahí viene esa melodía que nosotros conocemos, es muy, muy solemne. Yo creo que es de las melodías más solemnes que hay en el canto antiguo romano. El pregón pascual. El pregón pascual. Cuánto amor y misericordia por nosotros para liberar al esclavo, entregaste al Hijo. Entregaste al Hijo. Wow. El proceso de redención. Pero fíjate, con pocas palabras, entra de lleno en el misterio de la redención y en la manifestación gloriosa de Dios a través de la humanidad de Cristo. La glorificación de la humanidad, no solamente la glorificación de su Hijo. La glorificación de la De humanidad. la humanidad, resucitamos con Cristo. Somos partícipes. Así es. Él Por el vence a la bautismo. muerte y la vence para nosotros. Así es. ¿Y por qué 9 lecturas anoche? La noche está constituida, son 7 lecturas del Antiguo Testamento, una lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio. Entonces pensemos en las 7 lecturas. Bueno. El número 7 es simbólico, siempre ha sido simbólico. Plenitud. Exactamente, la plenitud de la revelación, ¿verdad? Y nos va guiando por la historia de la salvación. Desde el llamado que le hizo a Abraham para participar como instrumento de la historia salvífica, como padre en la fe del pueblo de Israel y después de todos los creyentes, hasta las últimas profecías relacionadas con la vida nueva que Dios nos da por medio del bautismo. Esta profecía de uno de los profetas que habla del agua que va llenando el templo, que va entrando por todas las puertas del templo, que va dando vida por donde pasa. Entonces, como esa promesa hecha a Abraham, renovada y prefigurada en el pueblo de Israel a través de Moisés y el paso por el Mar Rojo, el paso por el agua, otra vez, ¿verdad? Continúa a través de los profetas y va anunciando una vida nueva. La alusión al agua es muy importante,
porque la salvación nos viene del agua y del Espíritu. Si no naces del agua y del Espíritu, le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua? Nacer del agua es nacer de la vida. El agua es vida y salud. Ajá. Es como criatura creada por Dios, es instrumento de vida y salud para este mundo en lo físico. Pero también Dios la crea para ser instrumento de la vida divina y de la salvación divina, que sana al hombre del pecado, lo restaura y lo hace entrar en una vida nueva. No, bueno, quien vaya a misa hoy, por la tarde, por la noche, va a estar disfrutando mucho más esto que nos dice el Padre Jesús María. Investigamos brevemente qué es la Pascua, en qué consiste, qué significa Pascua. Pascua es paso. Paso, salto. Ajá. Quizás habría que hablar un poquito de esto de la Pascua. ¿El salto de qué a qué? Es un salto cualitativo. Ajá. De una realidad menor, vamos a decirlo de alguna manera, a una realidad superior, a mejores condiciones. ¿Eso significa Pascua? Sí. Bueno, eso es lo bueno de tener aquí al Padre liturgista. Ampliemos la información, mire, la Pascua. A partir de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras. Es la fiesta de las fiestas, solemnidad de solemnidades, como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Así como la Semana Santa es la Semana Mayor o la Gran Semana, el Domingo de Pascua es el Gran Domingo. En el Antiguo Testamento, la Pascua celebra el paso de Dios por su pueblo. En el Nuevo Testamento, es el paso de Cristo de la muerte a la vida. La Iglesia celebra el día de la resurrección durante 50 días como un solo día. Esta es la cincuentena pascual, que inicia el domingo de Pascua y termina el domingo de Pentecostés. La Pascua, que profundiza el Padre Jesús María Sánchez, ya nos dijo, más que paso es un salto cualitativo de algo inferior a algo mayor. Y para nosotros en la fe y la liturgia, ¿a qué se aplica este salto? Habría que entenderlo en varias etapas. Hay un libro que se llama De la Antigua a la Nueva Pascua, editorial Sígueme. Es un libro clásico, es un estudio maravilloso. Solamente la palabra Pascua. Punto. ¿Verdad? Y lo estudia desde sus orígenes, el lenguaje semita, lo que significaba, ¿verdad? Y regularmente era un salto. Tú estás en una posición aquí y tienes que saltar a otra. Y poco a poco se empezó a usar como para decir, aquí estabas peor, acá va a estar mejor. Entonces da el salto. Como decimos nosotros modernamente, da el paso. Como el pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud a la libertad, de Egipto a la tierra prometida, el salto. Esa es la prefiguración de la Pascua. Así. De la esclavitud a la libertad. De no ser pueblo a ser el pueblo elegido de Dios. De no tener una identidad bien definida. Bueno, sabían que eran descendientes de Abraham y todo eso, ¿verdad? Hacer un pueblo con identidad, un pueblo elegido para proclamar al mundo la presencia de Dios en medio de la historia. Pasa de ser esclavo a libre. ¿Alguien pudiera querer encontrar la Pascua o este paso en el Mar Rojo o no? Definitivamente. ¿Sí? Porque fue por el poder de Dios. Ajá. Valga la expresión, es decir, bueno, si queremos hablar en términos estrictos, es cierto que Moisés había sido desterrado y vivió en el desierto y sin duda conocía todas estas cosas del mar, por dónde pasar, una serie de cosas. Pero el gran milagro, ¿cuál es? Que hubieran llegado en el momento justo para poder pasar y en el momento justo
las tropas de Faraón empiezan a negarse porque empieza a subir el nivel del mar. ¿Tú qué dices? ¿El mar se abrió en dos o el nivel bajó? Mira, en términos estrictos podemos hablar de una baja de marea, como sucede en los países extremos, ¿no? Que baja la marea hasta 10 metros, 15 metros, qué sé yo, baja muchísimo. Ahora, ¿a qué obedeció el fenómeno en que ese suyo se llevaba a cabo? Que fuera en ese momento, que fuera cuando venía el pueblo de Israel. Hay muchísimas teorías al respecto, ¿no? ¿Y qué pasa el pueblo de Israel y la marea vuelve a subir? Exactamente. Yo creo que cuando tenemos la oportunidad de estar en algún lugar donde la marea baja y puede uno pasar por en medio en un camino seco, te das la idea de lo que pasó. A mí me pasó, y a lo mejor esto también nos ilustra a todos. Hay muchos lugares donde baja la marea, pero en alguna ocasión yo estuve en el norte de Escocia, cerca de la isla de Lindisfarne. Y la isla de Lindisfarne llegas por un camino seco, porque la marea baja 2 veces al día. Pero cuando sube la marea, sube así. Mont Saint-Michel. Las costas de Normandía. Tú puedes bajar y caminar por la arena, y la arena está como seca. Y de repente empieza a subir la marea, y por más que corras, no te libras. Ay, qué interesante se pone esto. Sí. Hagamos otra pausa, es breve. Regresamos, mire, con la primera persona, para que se quede usted con curiosidad, en haber visto a Cristo resucitado, ¿quién fue? Regresamos con esta persona. Volvemos también para hablar de la resurrección de Cristo. ¿Por qué no se le reconoce al principio? ¿Por qué va en el camino y los discípulos no saben quién es? ¿Qué sucedió allí? Y hablemos también de los cuerpos gloriosos resucitados. Todo esto y más hoy al volver de una pausa. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Estoy viendo sus amables tweets. Muchas gracias por comunicarse con nosotros a través de esta vía rápida. Durante la semana compartimos información, durante el programa también. Ahí están las cuentas de Twitter del programa El Pulso de la Fe y de un servidor. Y yo sigo platicando gratamente con el Padre Jesús María Sánchez Montejano. Pero antes, a ver, ¿quién fue la primera persona en ver a Cristo resucitado? Nos dicen que María Magdalena. ¿Lo dice San Juan? Lo dice San Juan. ¿Solo San Juan? Sí. Ajá. Vamos a conocer algo de ella. Santa María Magdalena. Santa María Magdalena era vecina de la ciudad de Magdala en la región de Galilea, razón del apelativo Magdalena. Era hermana de Lázaro, gran amigo de Jesús, a quien hizo el milagro de volverlo a la vida al cabo de 4 días de haber muerto. Algunas fuentes informativas sostienen que de joven fue secuestrada y vendida en el mercado de esclavos, donde la compró un importante capitán romano, que luego de varios años se enamoró de ella y le concedió la libertad. Al querer reunirse con sus hermanos Lázaro y Marta en la ciudad de Betania, fue rechazada por los pobladores que la consideraron una mujer contaminada e impura. Al paso de los años conoció a Jesús y dejó todo para seguirlo y hacerse discípula suya. Así pudo finalmente regresar a casa a vivir con sus hermanos. Los evangelios refieren que el Señor expulsó de ella a 7 demonios, que se dedicó a servir a Jesús y a los discípulos, que se unió al grupo de las santas mujeres que colaboraban con Jesús, que permaneció firme junto a la cruz cuando Jesús murió y que fue la primera en recibir el anuncio de la resurrección. La tradición refiere que partió a Provenza, hoy Francia, junto con sus hermanos Lázaro y María, en compañía de Zaqueo, donde juntos evangelizaron la región francesa. Poco antes de su muerte fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino, en Borgoña, donde recibió sepultura por el mismo San Maximino.
Actualmente sus restos reliquia se encuentran en el convento dominico de Saint-Maximin, a donde todos los años acuden centenares de peregrinos a venerar sus reliquias. Su memoria litúrgica se celebra el 22 de julio de cada año. Santa María Magdalena, la primera recipendaria del anuncio de la resurrección. Algunos me han preguntado, pues ya es que se puso de moda María Magdalena, ¿no? ¿Y por qué María Magdalena? Porque ahí estuvo, así, fue al sepulcro, acompañada de otras dos mujeres. Oye, padre, ¿y por qué la Virgen María no fue al sepulcro? Porque era inmaculada. ¿Hay mucha tristeza? No, inmaculada. La figura de María Magdalena la entendemos mejor si entendemos la visión de los profetas del Antiguo Testamento. Ajá. El pueblo de Israel era considerado por los profetas, sobre todo por aquellos que traicionaban la alianza con Dios y su pertenencia a ser pueblo elegido y a seguir la vida que Dios les había dado, como un pueblo que se había, la palabra es fuerte, un pueblo que se había prostituido, que no seguía la voluntad de Dios, que al pretender alianzas con otros pueblos poderosos, pues era como irse con otro señor. Y hay un texto fortísimo de uno de los profetas que dice: yo te encontré batiéndote en tu sangre y te recogí, y te vestí y te di dignidad y tú te fuiste con otros. No me agradeciste. No, es uno de los 4 grandes profetas. Ajá. No me acuerdo si Jeremías o Ezequiel. ¿Y esta es figura de Israel? Sí. Que pierde el camino. Gracias. Entonces, esta figura yo creo que es la que se ve acá. La humanidad se ha ido con otros ídolos, se ha ido con otros señores, no con su Señor, no con el que la creó, no con el que la dignificó, no con el que la levantó y le dio un lugar único por encima de todas las criaturas. Va y se mete tras los ídolos, va a ser idólatra. Mira, hoy se corrompe, ¿verdad? ¿Y cómo vas tú a rescatar a una humanidad corrompida, una humanidad corrupta? ¿Cómo? Pues solamente por la pura gracia de Dios. Entonces el don de poder conceder esta gracia a la humanidad corrupta está allí en el encuentro de una mujer que ha sido corrupta, ya no, que se ha convertido a Cristo, que ha andado con otros señores y que finalmente le dice: Rabuní, mi Señor. La humanidad que vuelve a su Señor, se postra a sus pies, reconoce su señorío. Ahí está la figura de María Magdalena. María Magdalena entonces es figura de Israel corrompido y recuperado. Así es. Por la gracia de aquel que se le presenta, porque además no lo reconoce. Dime, ¿dónde se lo han llevado? Sí, ¿por qué? ¿Por qué piensa que es el jardinero del huerto o el cuidador? Pues hay varios motivos. Es la misma situación que se presenta con los peregrinos de Maús. Sí, hay teología aquí, Padre Jesús. Hay teología, pero hay algo también muy sencillo, Roberto. Ajá. Cuando alguien se muere, tú no puedes volverlo a ver. Lo último que esperas es volverlo a ver. Claro. Puedes pensar que el que estás viendo se parece, semejante, a lo mejor se te hizo, pues andas pensando en la persona que se murió, entonces a lo mejor te imaginaste que porque se parece a de ser él, pero todo te imaginas menos que es el que resucitó. ¿De dónde? Ajá. Esa es la más sencilla. Ajá. ¿Verdad? Pero si volvemos a la teología de la humanidad, pues claro, una humanidad corrompida por el pecado es una humanidad que no tiene claridad para poder reconocer a Dios. Necesita escucharlo, necesita que se acerque, necesita que le diga: soy yo con el que estás hablando. Eso es precioso. Que se presente. A ver, estereotipado con la transfiguración, ¿no? Aquí hay más. Sí. Te voy a decir en qué sentido. En la transfiguración se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Pero en el caso de María Magdalena lo reconoce por la palabra. A Dios lo reconoces cuando escuchas su palabra.
Ahí te das cuenta que estás ante la presencia de Dios. Y dice, Señor mío y Dios mío. Así es. Cuando le dice soy yo, le está emitiendo la palabra, le está dando su palabra. Ella, dispuesta, necesitada, ansiosa de encontrarlo, abre su corazón a esa palabra y entonces lo reconoce. ¡Au! Esto nos incluye, nos involucra. Así es, por supuesto. Posiblemente en este tiempo una de las frases más usadas de la Sagrada Escritura es la de San Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Si Cristo no resucitó, van a nuestra fe y van a nuestra esperanza. El padre Mario Cuca, profesor de exégesis del Antiguo Testamento en la Universidad Gregoriana y en el Antonianum, nos entrega una reflexión, una catequesis a partir de este dicho que significa: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nosotros somos los más estúpidos de los hombres. Así es. Lo mataron colgándolo de una cruz, pero Dios le resucitó al tercer día y quiso que se manifestase a testigos preelegidos por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección entre los muertos. En la primera carta a los Corintios, Pablo de Tarso hace una afirmación lapidaria. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Esto significa que el misterio de la resurrección define la intensidad de la concepción cristiana de la vida. La concepción cristiana de la vida no viene determinada por una serie de doctrinas o de actitudes devotas, sino que es totalmente definida por la alianza carnal que Dios, al hacerse hombre, instaura con nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. La Pascua es esto. Es la relación diariamente eterna con aquel que al dar su vida por amor derrota la muerte, porque el amor no puede morir. La Pascua se convierte así en la concepción nueva del tiempo, del espacio, la medida de la relación con las cosas y con nosotros mismos, porque resucitando de la muerte, Jesús responde de una manera adecuada y definitiva al deseo humano. Responde de una manera adecuada a las expectativas más urgentes del corazón. Y el corazón no desea más que esto, la vida. El corazón no desea más que la eterna presencia, como recitan los versos del poeta Pedro Salinas. Una eterna presencia capaz de dar significado a la vida. Todo esto no es una vaga experiencia espiritual. La resurrección es un cuerpo a cuerpo. En las narraciones de los evangelios, el encuentro con el resucitado es siempre un encuentro entre cuerpos. La figura emblemática desde este punto de vista es el apóstol Tomás. Él toca la carne del resucitado y con él cada uno de nosotros realiza esta experiencia. Al tocar la carne del resucitado, su eternidad se nos transmite para que seamos una sola carne con Él. Una eternidad de vida dentro de la experiencia cotidiana de nuestra carne. Esta es la resurrección. Esta es la respuesta de Dios al deseo más agudo del hombre. Ahora el Padre Jesús María Sánchez Montejano. Padre Jesús Mari, ¿por qué si Cristo resucitó vana es nuestra fe? Y somos los más estúpidos de los hombres si no hubiese resucitado. Porque estaríamos creyendo en una falacia. Estaríamos creyendo en un cadáver que cuelga de una cruz. Así es. Y, según inventaron los judíos, robado por los apóstoles, para esconderlo. Ese es el asunto. No hay más. ¿A cuántos cañonazos de dinero habrán resistido los apóstoles? Promesas de terrenos, de casas, de puestos, de cargos y torturas por decir, ya digan dónde está el cuerpo. Ya no vivieron eso por la mentalidad judía. Si tú sigues a un blasfemo,
te matamos, punto. Acuérdate que después estaban encerrados en el cenáculo. Ajá. No salía, estaban todos juntos ahí porque no sabían qué hacer. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Nos van a crucificar? ¿Nos van a apedrear? ¿Qué va a hacer? Donde estaban aterrorizados. ¿Nos equivocamos al seguir al carpintero? Exactamente. Ese era, pues acuérdate, el diálogo con los discípulos de Maús. Ya pasaron 3 días y no ha pasado nada. Entonces, ¿de qué se trata? Y entonces él empieza a hablarles otra vez la palabra. Padre, San Marcos dice, después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos que iban de camino a una aldea. Y a mí esta expresión bajo otra figura lo que me dice es que se apareció bajo otra figura. Y me pregunto si acaso el Señor se nos puede aparecer hoy bajo otra figura. Ya no era el... En este camarógrafo que está aquí, en el que estaciona los coches, en el mesero que me está, o estoy aventándome de una ilusión. No, él habla de otra figura porque lo último que habían visto de Cristo era el crucificado, el maltratado, el que no tenía figura, el que no tenía presencia. A eso obedece, vieron bajo otra figura. Exactamente. Y entonces, ¿cómo lo iban a descubrir si ya no era el que estaba en la cruz? Entonces, así como que, ¿y quién es? Me gusta lo que dices, pero me quitaste mi ilusión. Qué pena. Pero fíjate que en el relato de Maús es fascinante ese relato, y me encanta porque van caminando, él se acerca y ellos van tan metidos en su conversación. Además, otra vez, ¿quién se espera ver al que ya se murió? Sí. Nadie. Y su profunda desilusión, ¿de qué platican por el camino? Pues del Señor, de Jesús de Nazaret, que lo clavaron en la cruz y ya pasaron, decían que era el Mesías, ya pasaron 3 días y no ha pasado nada. Y ya imagino la cara del Señor así como, porque se los dice. Es que tardos de entendimiento y duros de corazón. Oye, y antes les había dicho, ¿no? Me van a matar, me van a repudiar, pero resucitaré el 3er día e iré delante de ustedes a Galilea. Se les olvidó. Pues que él hizo una cita con ellos. ¿Cómo te puedes imaginar que alguien resucita? No, y luego si no sabes... Esto está fuera de toda expectativa. Antes de Cristo... No vuelve a la vida, no regresa. Ajá, como Lázaro, es una vida nueva. Un resucitado, una realidad totalmente desconocida. Antes de Cristo no resucitó nadie, obvio. O sea, había mitologías sobre esto en el mundo antiguo. No las recuerdo ahorita, pero sí las hay. Otra pausa para que tomemos agüita. Y al volver, ¿cómo habría sido el cuerpo de nuestro Señor? ¿Es su cuerpo de carne y hueso? Pues no le dice a Tomás, metes tus dedos aquí tu mano, o es un cuerpo glorioso. ¿Cómo se habrá visto Cristo resucitado? El Caravaggio lo pone sin bigote, sin barba, más redondito, como restaurado, como rejuvenecido, recuperado. Una pausa, volvemos con esto. Continuamos en este programa tan feliz, en este domingo de Pascua. El Señor haya resucitado, verdaderamente ha resucitado. Este es el saludo de hoy, es la gran alegría. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Me crucificaron, pero les resucité porque les conviene a ustedes. Claro. Qué pusilánimes somos, Padre Jesús María. Matar a Dios por Dios. Ay. Bueno, ellos pensaban estar matando a un hombre. ¿Será? ¿Todos? Y la parábola de los viñadores homicidas que les dijo en el templo y dicen, ¿supieron que lo dijo por ellos? El diálogo de la proclamación del Evangelio de hoy es que nosotros no te vamos a crucificar por las obras que has hecho, sino porque te estás declarando Dios.
Es decir, no puede ser tan bueno, no puede ser tan justo, no puede ser tan sabio y decir que eres Dios. Ajá, porque es blasfemia. Pero además a menos que... Oye, creas un caos. O sea, eres más que el Imperio Romano, eres más que Moisés, eres más que Moisés, que nuestro padre Abraham. ¿Cómo es eso? Bueno, pero también, ¿cómo no lo habrán como, a ver, vamos a pensar, ¿no será? Se cumplen en él todas las profecías, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan. No obstante... ¿No se acordaron del niño de 12 años dándoles clase? El problema es que se proclamó Dios. Está en el Evangelio de Dios. Y no habrán pensado... Nosotros no te glorificamos por ninguna de las obras que has hecho, sino porque tú dices que eres Dios. ¿Cómo lo crees? Muy difícil. Es una gracia. Creer es una gracia que exige una profunda capacidad de escucha de la palabra, una disposición plena a entregarte a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que escuchó María Magdalena? Soy yo. ¿Qué fue lo que escucharon los apóstoles? La paz sea con ustedes. ¿Y lo vieron, Padre, de carne y hueso, tal cual, como siempre? ¿O su cuerpo es...? Era un cuerpo resucitado que podía comer. ¿Te acuerdas que para que no se asustaran, la tarde de la resurrección, lo segundo, porque dice, estaban atónitos, dice, ¿no tienen algo de comer? Ajá. Y se sentó a comer enfrente de ellos. Podía comer. Para hacerles ver que era él resucitado. Tomás no lo tocó. Aquí están mis manos, las llagas de mis manos, aquí está la llaga de mi costado, pon tu dedo en ellas. ¿Qué dice el Evangelio? Se postró y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué lástima lo hubiera tocado para saber cómo era, ¿no? Pero tuvo algo mejor, una sabiduría infusa, una gracia, una revelación. Ya no necesito tocar. Exacto. Creo. Es una gracia reconocer a Cristo resucitado, definitivamente. ¿También hoy? También hoy. Ay, dinos que se nos puede caminar con nosotros, ya no hacia Emaús, pero sí ahí en el periférico. Camina con nosotros por la palabra. En todas las citas del encuentro con el resucitado, Él emite su palabra, habla. Y es cuando te das cuenta que todos, es el Señor. A excepción de la pesca, donde están pescando y Él llega y les hace un pescadito asado para almuerzo, ¿verdad? Que todos dicen, y que les dicen, no, tiren la red del otro lado, no de ese lado, del otro lado. Y alguien le dice, Pedro es el Señor. Entonces Pedro se lanza al mar y va para allá. Pero había hablado, una vez más, la palabra, la presencia de la palabra. O sea, ellos lo oían, lo reconocen cuando lo oyen, no cuando lo ven. María Magdalena no lo reconoce cuando lo ve. Claro, Emaús no lo reconocen cuando lo ven. Cuando se presenta antes de decir la paz sea con ustedes, es como que... Tomás tampoco. Hasta que finalmente en la pesca pues les habló también antes. Entonces dicen, es el Señor. Fíjate qué interesante. ¿Cuáles son las características de los cuerpos gloriosos resucitados? Y mire, estas características comparadas con la sábana santa, esta reliquia, lo dijo Benedicto XVI bellísimamente. La sábana santa recibe a Cristo muerto y lo devuelve. Y lo devuelve resucitado. Qué hermoso, ¿verdad? Ajá. Las características de los cuerpos resucitados. Aseguran los teólogos, con fundamento en la primera carta de San Pablo a los Corintios, que los cuerpos gloriosos resucitados tienen 4 propiedades o características. La impasibilidad, porque ya están inmunes a cualquier necesidad física o sensaciones negativas. Ya no necesitan comer o dormir, no pueden experimentar dolor o angustia, y en último término, la muerte ya no tiene imperio sobre ellos.
La sutileza, porque aunque contienen materia, se encuentra en una condición espiritual que los libera de la fuerza de gravedad y los cuerpos sólidos dejan de ser un obstáculo para ellos. La agilidad, porque el cuerpo glorioso sutil puede moverse tan rápido como lo desee y puede trasladarse de un sitio físico a otro en forma casi instantánea. La luminosidad, porque estos cuerpos, formados por una materia espiritualizada y gozando ya del reino celestial, emiten una claridad o resplandor intenso, aunque no molesto, que pueden dominar a voluntad. En la imagen del cuerpo de Jesús que quedó grabada en la sábana santa parecen estar insinuadas algunas de estas características, como lo demuestra la imagen de la espalda de Jesús, sus hombros y la región glútea, que presentan tono muscular en lugar de aplastarse contra la superficie dura sobre la que descansaba el cuerpo muerto. Al contrario, presenta un aspecto como si estuviese levitando al momento en que quedó impresa la impronta. Lo mismo sucede con el cabello que cae sobre los hombros de manera natural. ¿Estamos ante la evidencia de la sutileza? Los médicos forenses afirman que los coágulos de sangre en la sábana santa no están rotos y sostienen que es imposible desprender una tela de un cuerpo sin que se rompan los enlaces químicos entre la tela y el coágulo. ¿Es una referencia de la agilidad? Mediante la técnica de sobreposición de imágenes polarizadas es posible ver los dientes a manera de una radiografía, así como el dedo pulgar contraído sobre la palma de la mano de Jesús a consecuencia de la lesión del nervio mediano provocada por el clavo. ¿Son estas muestras de una luminosidad que se habría producido por una radiación al momento de resucitar? Los discípulos de Jesús refieren en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Él se apareció en varias ocasiones, en medio de ellos estando las puertas cerradas, que se desapareció ante los discípulos de Emaús, que comió con ellos y que se elevó a los cielos. ¿Estaríamos acaso ante la evidencia de la agilidad? La resurrección de Cristo como acontecimiento sobrenatural no puede analizarse a través de la ciencia, pero ante tales evidencias y a la luz de la fe, es posible contemplar estas coincidencias entre las características de los cuerpos gloriosos y la impronta de la sábana santa. Y hay una bienaventuranza bellísima, Padre Jesús María. Ustedes creen porque han visto. Y luego venimos nosotros. Bienaventurados los que sin haber visto creen. Ahí estamos tú y yo y usted. Y esto no es algo que nos viene de dentro, es una gracia que Dios da, creer en Él. Pero ten en cuenta una cosa, ¿los apóstoles lo vieron cuando se acercó? No, nadie. María Magdalena lo vio a Él cuando vio la figura. Hasta que no le habló, dijo, Rabuní. Pero primero pensó que era el jardinero. Sí. Hasta que le dijo, Miriam. Por eso, dichosos los que creen sin haber visto, los que creen en mi palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Los que creen en mi palabra, claro. Si ustedes creen en mí, crean en mi palabra. Pero si no la creen, pues créanlo por las obras. Que las obras son palabra de Dios, teológicamente. ¿Ya viste que un programa de 1 hora se nos fue así como en 5 minutos? Siempre, Roberto. Nos queda 1 minuto, Padre. Qué barbaridad. Vente más seguido. Gracias, minuto, Roberto. Una conclusión. Lo mejor de ti. Hoy es Domingo de Pascua. Así es. ¿Qué nos dices? Que Cristo resucitado nos llama y nos habla constantemente a través de la Iglesia y de las obras que realiza, por medio de aquellos que en la Iglesia responden a su palabra y abren su corazón a su gracia. Nos hace mucha falta escuchar más la palabra de Dios, estar más atentos a la palabra de Dios y fortalecernos en la gracia de los sacramentos que nos ayuda a responderle. ¿Me recordaste la teofanía en la Transfiguración? ¿Qué dice la voz de Dios? Escúchenle. Así es. Este es mi Hijo amado, escuchen. Les voy a decir lo que tienen que hacer con Él. Escúchenle. Y con esta frase, si ustedes escuchan mi palabra y mi palabra permanece verdaderamente en ustedes, vendremos a morar en ustedes y serán verdaderamente mis discípulos. Gracias, Padre Jesús Mari.
liturgista, profesor en la Universidad Pontificia de México, profesor en arte sacro, teología. Gracias, Padre. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado. A nombre del equipo de producción de El Pulso de la Fe, a nombre de mis compañeros, el staff técnico, el mejor staff técnico que hay en el mundo, le deseamos todos juntos unas felices Pascuas de resurrección en el Señor.